Estimados amigos, para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. He recibido cientos de mensajes preguntándome que por qué estaba tan callado. Y realmente yo les tengo que confesar que cuando se vinieron los días del fiambre, yo dije voy a darme un descanso, voy a usar unos días para reflexionar. Porque la mayoría de la gente me estaba diciendo qué está pasando en Guatemala, cómo ve usted la situación, y realmente el ambiente es confuso. Yo dije, voy a tomarme unos días, voy a pensar qué es esta vorágine en que los guatemaltecos estamos metidos, de acciones y de propaganda, una propaganda estéril a la cual el país ha estado sometido. Realmente me sirvió de mucho quedarme unos días simplemente observando qué era lo que estaba pasando. Y les quiero decir que es lamentable ver que el país está en una agenda prácticamente de pleitos y confrontación. El presidente, el Poder Ejecutivo, los ministros contra la CICIG, contra el MP contra el Congreso, el organismo judicial cuestionado. Total es que pareciera que todos estos elementos que están en conflicto fuera la agenda del país. Unos tratan de decir que los otros son los malos y los otros que ellos son los buenos y los otros los malos. Yo me he preguntado en estos días quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y la verdad es que en todos estos grupos hay incrustadas mafias, en todos estos grupos hay incrustada gente buena, pero la cantidad de agendas ocultas, maliciosas, malintencionadas, que están condicionando el pensamiento de los guatemaltecos, que nos tienen a todos como alguien que se está ahogando y no sabe para dónde nadar. Esto es lo que en el país tenemos que parar, porque todo esto no es más que un espejismo, todo esto es una farsa, esto no es lo que el país nos va a resolver. Tenemos por otro lado intelectuales, tenemos por otro lado activistas de derechos humanos, activistas de ecología, activistas de un montón de gente, tenemos empresarios. Y cuando uno analiza realmente lo que está pasando con muchas de esas agendas, uno se da cuenta que están única y exclusivamente siguiendo intereses particulares, en algunos casos políticos, en otros casos económicos. Pero la pregunta es, ¿y el pueblo qué? ¿Qué nos está pasando a los guatemaltecos? ¿Hay una solución a la violencia? Miremos este caso de las extorsiones. Este caso de las extorsiones es horrible. Que se llame a una empresa para pedirle que pague plata y que se empiece a matar gente, como ha sucedido con los buses, como ha sucedido con tanta otra cosa. Y uno empieza a darse cuenta que casi nuestro país está viviendo de extorsiones. Igualmente se extorsiona al presidente de la República, se extorsiona a los diputados, se extorsiona a elementos del Poder Judicial. Entonces estamos como en un país en el que no hay gobernabilidad. Un país en el que estamos como desesperados y no terminamos de ver quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo que les quiero decir es que los malos están incrustados en todos los lugares. No hay buenos y no hay malos. Sinceramente, hay una cantidad de políticas egoístas que están haciendo pedazos a nuestro país, llevándonos a una inseguridad que ya no se aguanta y a una pobreza. Uno sigue viendo el desempleo, la desatención en los hospitales, los problemas en las carreteras, totalmente abandonado el Estado. Y todo esto, ¿creen ustedes que se va a resolver con las políticas que estamos observando por parte del Estado y las instituciones? No. Estamos ante una política de egoísmo. Es el egoísmo lo que mueve a los grupos. Es el egoísmo lo que está haciendo que los grupos reaccionen. ¿Y por qué? Porque cada quien entra a resolver sus problemas y lo demás le importa un bledo.
solo se está viendo en todo el estado de Guatemala el derecho de la nariz de cada quien, pero no se está viendo los intereses populares. Sin embargo, hay una gran campaña propagandística para convencer al pueblo de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Sin embargo, se crean falsas expectativas y se dice que la justicia ha avanzado. Pero cuando uno se viene a dar cuenta, todos los reportes que se están dando hoy con respecto a la situación de Guatemala nos siguen colocando como el país en el cual impera la impunidad, en el cual existe una violencia exacerbada, nos siguen confrontando y comparando con Afganistán, nos ponen entre los países más violentos y de menos justicia en el mundo. Entonces uno dice, bueno, si tenemos 10 años de CICIG, si tenemos supermujeres en el Ministerio Público, ¿por qué la justicia sigue estando como está? Porque lamentablemente cada una de todas las personas que están metidas en el sistema de justicia están haciendo política y no están resolviendo los problemas del pueblo. Al pueblo se le tira una campaña propagandística, al pueblo se le enseña lo que nos quieren enseñar. Pero hablemos las cosas claras, las mafias siguen intactas. Por ahí hay una que otra mafia que ha sido tocada y desarticulada. Pero las mafias del narcotráfico, pero las mafias del lavado de dinero, pero las grandes mafias del país, incluso las participantes en la línea 2, línea 1, siguen intactas. Los juicios no avanzan. Estamos con juicios que debieron haber sido resueltos en 20 días, 30 días, un mes, que llevan 2 años en etapa intermedia. Gente presa. Total, es que uno no entiende por qué esa gente no está condenada si habían tantos elementos para haberlo hecho. Nadie, todo es propaganda. Pero en realidad el pueblo de Guatemala sigue enfrentando su dura realidad. Y hasta este momento nadie nos ha dicho qué es lo que va a pasar con el país y cómo se van a resolver los problemas. Cada quien está interesado en hacer propaganda a su pedacito y en justificar lo que está haciendo. Por el otro lado, los mensajes que se envían al pueblo, por favor, ¿en qué país cabe el pueblo en una angustia con respecto a todo lo que está pasando en las calles? Y sale el presidente a decir que ahora el ejército, que en un momento se le designó para hacer pupitres, que en otro momento se le designó para llenar hoyos en las carreteras, ahora se le designa para que salga de basurero a limpiar la bahía. Por favor, hay entidades que pueden hacer eso, y es ese el problema del país, y que se deje de, ahí sí que por un lado, lo que nos está afectando a todos los guatemaltecos, el mensaje, yo no digo, bueno, se tiene que hacer eso, pero por favor, si está el Estado pasando una crisis de seguridad, señor presidente, perdóneme que le diga, ¿qué carajos tiene que estar haciendo el ejército en limpieza? En limpieza de la bahía, por favor, hágalo de otra forma. Por el otro lado, nosotros vemos un Congreso de la República constituido por buena y por mala gente. Pero lo que es imperdonable es que van a elegir 15 magistrados y que entre los 15 que elijan va un muerto y un preso. Por favor, eso quiere decir que hay un abandono completo, una irresponsabilidad absoluta en el ejercicio de la labor pública. Y por el otro lado, nosotros tenemos un poder judicial que es señalado por tirios y troyanos en el mundo, por todo, por ser un proceso, un sistema lento. Le echan la culpa al sistema, al Poder Judicial porque no actúa. Y cuando actúa venalmente. Miren en el caso mío, 25 años y no hemos llegado ni siquiera a la etapa intermedia. Sin embargo, quiero decirles que lo que les interesa todo sale rapidísimo. Ahí están empantanados en todos los que son los casos de la línea, la cooperacha, etcétera. Y no hay condenados, no hay sentencias. Eso sí, una publicidad y una cantidad de recursos que se han invertido en eso. Pero el pueblo de Guatemala sigue pensando que eso
es una ilusión, es una fantasía de justicia, pero no es una realidad de justicia. Quiere decir que por todos lados al pueblo se le está dando a tole con el dedo. Y eso es lo que nos tiene a todos ante una incertidumbre. Es decir, cuando quisiéramos ver un presidente que estuviera enfocado en una agenda nacional, a ministros que estuvieran realmente, estamos pendientes de si se va a mandar el ejército en lugar de sacarlo a las calles a que resuelva el problema de la justicia, se va a mandar al ejército, ¿sí?, a que limpie la bahía para no tener problemas con Honduras. Por favor, ¿qué nos está pasando? En el exterior se quieren manejar que nuestro país es una desgracia. Pero yo me pregunto, ¿por qué no lo decían cuando en nuestro país estaba establecido verdaderamente un santuario para delinquir? Eso lo decía la BBC de Londres y todo el mundo, que Guatemala era un santuario para la delincuencia. Y Guatemala no ha mejorado, sigue siendo un santuario para la delincuencia. Pero quienes desde el exterior nos están viendo, no les interesa que en Guatemala cambie eso. Las grandes capitales oscuros están invertidos para hacerle propaganda a una estructura política incrustada en el poder judicial, pero no para cambiar las cosas judicialmente. Entendamos que ese capital que hoy está impulsando estas reformas o que está impulsando este concepto es el mismo capital que estaba impulsando el uso de transgénicos en el país. Era el mismo capital que estaba pagándole al anterior gobierno para la legalización de la droga. El mismo capital que en el anterior gobierno, en el gobierno de Pérez Molina, tenía un ministro de Relaciones Exteriores y que después lo mandó de embajador a Naciones Unidas. Es el señor Soros, el mismo que está interesado en una política, una estrategia de género, el mismo que está interesado en el aborto, el mismo que está interesado en el orgullo gay, el mismo que está interesado en todo lo que tiene que ver con las políticas LGTB. Yo me pregunto, ¿y eso en qué resuelve el problema de nosotros? ¿Los transgénicos resuelven el problema de nosotros? No, ya el pueblo de Guatemala nos lanzamos y dijimos no a los transgénicos, pero ahora esta misma gente contratada por ellos le está buscando la vuelta para ver cómo se vuelven a incrustar en el Estado y siguen con una agenda impulsada durante el gobierno de Pérez Molina, por la señora Roxana Valdetti. No nos engañemos. Entonces, señores, ¿en dónde estamos parados? Esa es la confusión que el pueblo de Guatemala tiene. La justicia verdadera, el bien común, los derechos humanos del pueblo, la justicia social no existen. No hay nadie pensando en eso. Díganme, ¿quién está pensando en eso? En el Ejecutivo, en el Judicial, en el Legislativo. ¿Quién es el que le está dando una respuesta al país? Nadie le está dando una respuesta al país. Y mientras tanto lo que quieren es hacernos creer que estamos en una lucha entre izquierdas y derechas. Como que unos fueran los malos y los otros los buenos. ¡Mentira! En los dos grupos están incrustadas las mafias. Y no son derechas ni izquierdas, sino que están peleando por intereses que son ajenos al pueblo de Guatemala. Los intereses del pueblo de Guatemala están en la justicia social, está en la justicia, está en el bien común, está en resolver el problema de la pobreza, de las necesidades del pueblo. ¿Y esas dónde están? No están. ¿Qué es pues lo que nos tiene confundidos? Es que está un bloqueo sistemático a que el pueblo pueda tener una concientización de lo que está pasando, porque el país está llegando a momentos claros de desesperación. Ahora veo un grupo de periodistas que ellos, que han sido los defensores de la libertad de expresión, ahora están diciendo que no, que se coarte la libertad de expresión. Vemos al Ejecutivo que está mandando una ley mordaza al Congreso de la República. ¿Pero por qué? El pueblo de Guatemala debe expresarse. Y si están las redes para expresarse, respetémoslas. Porque entendamos, yo soy una víctima y les puedo decir claramente
que por 19 años nadie publicó una aclaración mía en ningún medio. ¿Por qué? Porque esos medios están pagados y sirven intereses específicos. Hoy tenemos estos medios de comunicación alternativos en los que por lo menos nos podemos expresar. Tal vez muy poca gente nos oye, no importa, pero por lo menos sacamos lo que tenemos adentro. Y ahora ya esos que son plumas vendidas nos quieren venir a parar esa posibilidad de expresión que existe en el pueblo de Guatemala. No, no nos dejemos. El pueblo de Guatemala tiene que conocer las opiniones. Habrán muchas erradas, habrán muchas ciertas, pero para eso existe que el pueblo deba hacer un juicio, deba considerar lo que es, deba, como decía Pablo en sus encíclicas, retener lo bueno y desechar lo malo. Esa es responsabilidad de que el pueblo le llegue la información, no la que quieren colar estas plumas vendidas, estos mercaderes y corsarios del periodismo, sino los que el pueblo de Guatemala tiene derecho, como un derecho humano, un derecho constitucional, para estar informado y expresarse. Nosotros debemos, y es lo que yo he estado razonando, ¿por qué la mordaza? No a la ley, no al control de los medios en los cuales el pueblo se está expresando. Usted y yo, todos hoy somos libres de escribir cualquier cosa en los medios, en las redes sociales, que se nos oiga o que nadie nos escuche. Pero ya eso es un derecho, que ¿por qué se nos va a querer? Ya después vamos a justificar las atrocidades que se han hecho en el país, meter un amparo porque se está pensando tal cosa y que una corte de constitucionalidad venal le dé camino a un amparo para que no se piense. Por favor, ¿a dónde vamos a ir a pensar? A terminar de idiotizar a nuestra clase dirigente, a terminar de idiotizar a nuestro país, a condicionarlo en la forma que lo quieren acondicionar. No, ya paremos esto. No definitivamente a la politización de la justicia. Señora fiscal, si usted quiere hacer política, tiene todo el derecho. Deje la fiscalía y haga un partido político. Váyase con su partido semilla y haga política. Eso es respetable, eso es correcto. Ahí sí lo puede hacer. Pero hacer política a través de crear una falsa expectativa de justicia del país, eso no está correcto. Y eso va a ser gravemente castigado por el pueblo, porque no es justo que se quiera hacer creer que a través de las acciones que se están haciendo se está resolviendo el problema del país, porque no se está resolviendo. Lo único que estamos haciendo es aletardando esa agenda social, esa agenda contra la violencia, esa agenda contra los secuestros, esa agenda contra las extorsiones, que sigue campante, como que si no existiera justicia en el país. Y finalmente, señores, hay que parar la comercialización de la política. No podemos seguir funcionando con partidos políticos que son sociedades anónimas, que tienen dueño, que se compran y se venden. Porque la política no es para eso. La política es para que esos partidos y esas instituciones sean conductos. ¿Para qué? Para que el pueblo pueda expresarse, para unir gobernantes y gobernados, no para que se haga negocio a través de la política. Esta es realmente la desesperación que en el pueblo de Guatemala existe. Las alternativas de futuro que podría ser un cambio a través de las elecciones no parece posible, porque parece manipulado por las mismas instituciones que están comercializadas. No parece posible porque el espejismo de justicia que se ha creado alrededor de la persecución judicial da como un halo de esperanza que no existe. Y por el otro lado tenemos un gobierno que está más perdido que el hijo de Limber, que sus mensajes no son los mensajes que debe mandar un gobierno. Se lo hemos dicho, señor presidente. Recapacite y métanse en la agenda del país, métanse en la agenda social del país, que es la única solución que tenemos. Y ojalá que Dios nos ayude a que todo esto se pueda ordenar y podamos tener un futuro de esperanza. Muchísimas gracias.